Desde la creación de las universidades y hasta principios del siglo XX, solo los hijos de la clase oligárquica accedían a las universidades, que eran una herramienta de control ideológico que garantizaba la continuidad del sistema de dominación. En esos tiempos, imperaba el modelo agroexportador, que exportaba materias primas para luego importar productos manufacturados. Ese modelo consideraba al trabajador como una pieza más del engranaje, bajando los salarios para que la producción fuera más rentable y sin proveerles formación educativa y técnica. Con la llegada de Irigoyen al poder y la reforma del 18, se crearon nuevas universidades. Si bien la reforma del 18 logró establecer la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra, dejó la lucha del derecho a la gratuidad para generaciones venideras. Sin embargo, el golpe cívico-militar de 1930 afectó fuertemente a las universidades y los derechos que se habían conquistado. En el plano internacional, la recesión mundial por la caída de Wall Street afectó la economía agroexportadora de Argentina y dificultó aún más el acceso de la clase obrera a las universidades. La Forja fueron los primeros en plantear seriamente la gratuidad de los estudios universitarios, y en 1946, con la llegada del general Perón al poder y su modelo de país basado en el mercado interno y el desarrollo industrial, con una fuerza trabajadora bien paga, articulada a las escuelas técnicas. A partir de allí, la formación técnico-profesional de los trabajadores sería imprescindible para el desarrollo nacional. En 1947 se aprobó la Ley Universitaria número 13.031, que ponía la formación académica y científica al servicio de la sociedad. Promovía las becas financiadas con la recaudación de los mayores ingresos, creándose el Ministerio de Educación y el Consejo Universitario. Se crearon centenares de escuelas técnicas y escuelas talleres en todo el país, e incluyó en el artículo 37 de la Constitución Nacional el derecho dedicado a la educación y a la capacitación, declarándose que el Estado debe garantizar la gratuidad de la educación. En 1948, mediante la Ley 13.229, se crea la Universidad Obrera Nacional. En 1949 se firma el decreto 29.337, que establece la gratuidad de la universidad pública. En 1953 se suprimieron los exámenes de ingreso para facilitar el acceso a la universidad, y más hijos de la clase obrera accedieron a estudios superiores y comenzaron a tener ascensos sociales por medio de profesiones liberales. El 16 de septiembre de 1955, el golpe de Estado autoproclamado Revolución Libertadora derrocó al gobierno peronista con una hazaña pocas veces vista en nuestra historia. El golpe no buscaba únicamente destruir al peronismo del ejercicio del poder, sino eliminar su influencia y legado en la realidad nacional. El desesperado intento por desperonizar el ámbito universitario se manifestó claramente con la sanción del Decreto Ley 6.403, cuya función era reparar el agravio sufrido por la universidad, sus profesores y alumnos durante la dictadura, y para asentar las bases de reestructuración de su claustro docente y la constitución de sus autoridades legítimas. En su investigación sobre los orígenes y el devenir de nuestra universidad, Delia Teresita Álvarez de Tomasone señala que el alumnado gestó un movimiento de resistencia a partir del cual se creó la Junta Nacional de Estudiantes de la UON, organismo que reivindicaba la institución y reclamaba su continuidad, con apoyo incluso de los centros de estudiantes de ingeniería. Sin embargo, el claustro facilitó el cambio de denominación que proponía erradicar de la universidad toda connotación que la vinculara con el peronismo, priorizando su supervivencia al resguardo de la identidad política que la hizo posible. En septiembre de 1958, la Comisión de Educación del Senado presentó el proyecto de ley sobre reestructuración y cambio del nombre de la UON. Entre los fundamentos se planteaba que el nombre obrera no reflejaba la condición de su alumnado, a pesar de que para las jóvenes generaciones de los sectores populares que accedían por primera vez al nivel superior se hubiera consolidado como refugio y trampolín. Poco más de un año después, el 14 de octubre de 1959, con la sanción de la Ley 14.855, la Universidad Obrera Nacional
creada como organismo dependiente de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, quedó separada de tal vinculación y empezó a funcionar dentro del régimen jurídico de autarquía bajo el nombre de Universidad Tecnológica Nacional. A 74 años de la creación de nuestra universidad, recuperar la memoria de sus orígenes y las batallas que tuvo que enfrentar no solo es necesario, sino inevitable. Tras el largo proceso de destrucción de los símbolos populares al que nos sometieron el golpe del 55 y, en lo posterior, el terrorismo de Estado, recuperar la identidad de nuestra institución requiere todavía una ardua tarea militante. Reivindicar el proyecto político que transformó el sueño de una universidad para los y las trabajadoras en una realidad efectiva es clave para pensar y construir la universidad y el Estado que queremos.